Los fenómenos poltergeist suelen ser virulentos, pero no suelen perdurar largo en el tiempo, aunque hay lugares especiales donde no cesan los extraños sucesos y se convierten en persistentes. Cerraduras que se abren, objetos que cambian de lugar, empujones, sonidos, olores, gritos, lamentos. ¿Pero qué significan? Hay ocasiones que se registran en las grabadoras y rara vez, ya que suelen ser muy esquivos, en diferentes imágenes. Porque algunos hablan de puertas de espacio-tiempo, portales a otra dimensión. Y esto es muy importante porque en 1987 se funda el principal grupo de estudios de fenómenos extraños que tenemos en España, por el padre José María Pilón. Y esta noche es muy importante porque empezamos un proyecto también muy importante para este programa con el grupo EPTA. Comienza Abismo. Así que estamos en un lugar muy especial como es el Medium Club en la calle Pez de Madrid. Un sitio maravilloso, se convierte sin duda en la primera coctelería medium que tenemos en España, que tenemos en Europa. Es bastante más común en Estados Unidos, pero aquí realmente pues no teníamos prácticamente nada, y aquí en dos ubicaciones, en dos plantas, pues tenemos el gran resumen de lo que podrían ser los medium en nuestro país. Claro, cuando hablamos de medium, pues siempre en Abismo tenemos que hablar de Aldo Linares, ¿no? Que es el clásico sensitivo maravilloso que nosotros tenemos, que tantas experiencias yo he tenido con él, tanto en Milenio Live, en Cuarto Milenio, y hemos hecho diferentes viajes recorriendo España. Y hoy, claro, cuando queríamos hablar del grupo EPTA, yo le dije, oye Aldo, grupo EPTA ahora que se ha hecho todavía más famoso con Netflix, con esa película de fenómenos que teníamos, ¿no? Y tanta gente ha hablado sobre la película, bueno, vamos a descubrir qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que hay de real? ¿Qué es lo que no hay de real? Porque yo he hablado tantas veces de que... Ahora hablaremos, ¿no? Pero Aldo lo sabe, que yo soy el gran escéptico que había casi en Cuarto Milenio. Yo no me creía nada. Hasta que de pronto ese misterio me miró a la frente, me miró a los ojos y ¡pum!, me hizo romper por completo, y me sigue rompiendo muchas veces los esquemas. Y hoy ha venido gente pues de todos los puntos de España. Decidimos hacer este programa en Madrid, en este Medium Club, pero claro, la sorpresa fue que han venido desde Sevilla, desde Valencia, desde Barcelona, desde Bilbao, desde Zaragoza. Es decir, hay pocos abismos en Zaragoza. Bueno, pues vamos a ir a Madrid y vamos a seguir alimentándolos de ellos. Así que voy a ir saludando y, bueno, en primer lugar, mi querido Aldo Linares, ¿qué tal estás? Muy bien, querido Nacho, y muy bien, contento de estar en un lugar que para mí es importante, un lugar que me encanta por muchos motivos y que me siento como en casa aquí, y con mi familia de EPTA y con la persona que quiero, pues fantásticamente. Aquí el niño, sí. Nuestro niño. Bueno, aquí tenemos a mi derecha, pues Sol Blanco. Muy bien. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendo. Aquí dispuesta a contestar lo que tú quieras. Bienvenida Abismo. Y bueno, tenemos a Piedad Cabero. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Por estar aquí. Pues hijo, yo estoy encantada. Bueno, hay dos partes muy importantes, porque hay veces que nos dicen, bueno, Grupo EPTA, ¿cuál es el papel que juega cada uno de estas personas, ¿no? Todos, bueno, yo coincido en varias ocasiones con Paloma, me tocó trabajar con Paloma Navarrete. Eran como dos grandes escuelas. Tenemos la escuela de Paloma y la escuela de Aldo, que no tenía nada que ver. No. Paloma discutía directamente con todo lo que tenía enfrente, y Aldo, bueno, entra en una especie de trance. Yo siempre digo que trabajar con Aldo es muy interesante, porque primero, bueno, luego hablaremos, ¿no? Se queda completamente helado, entra dentro de un bucle y luego no es consciente de nada de lo que nos ha contado. No se entera de nada. Absolutamente. Aldo es genial. Pero vamos a empezar porque... claro, Sol, tú haces de la labor de archivera, donde te llegan los casos, se filtran, porque claro, muchas veces escribirá gente con cosas factibles, que tienen absolutísimamente una respuesta, que tienen cualquier punto científico de explicación, que es un poco ese nacimiento que hay del grupo EPTA, cuando el padre Pilón, claro, se dan cuenta, si no me corregís, de que investigar de forma individual es muy complejo, y lo que hace falta es generar un grupo polivalente, y que ellos lo que hagan es que cada uno juguéis vuestro papel dentro. Bueno, yo te diría que lo primero es que el grupo EPTA lo que hace es investigar fenómenos paranormales. ¿Qué son fenómenos paranormales? Aquellos fenómenos para los cuales no tenemos una explicación lógica y razonable. Que existen, que están catalogados, que están clasificados,
que hay cátedras de parapsicología, entonces vamos a distinguir lo que es, digamos, el componente del grupo EPTA, que lo que hizo Pilón es que, como comprendió, como ya se estaba estableciendo en Estados Unidos y en Inglaterra, que el fenómeno era tan complejo que era difícil que una persona sola pudiera reunir los conocimientos necesarios para resolver esos problemas, se empezaron a crear los grupos multidisciplinares. Entonces, Pilón, digamos, siguiendo esa corriente que empezó en los 80, que aquí a España no había llegado todavía, decidió un día que iba a crear un grupo a imagen y semejanza de lo que estaba ocurriendo en el mundo para la investigación del fenómeno paranormal. Y para eso escogió a 7 personas, por eso es grupo EPTA, 7 en griego, complementarios para poder enfrentarte con el fenómeno paranormal y tratar de ayudar, lo primero. Es decir, EPTA está creada para ayudar a la gente y difícilmente puedes ayudar a la gente si no conoces el fenómeno paranormal bien. Sí. Es decir, un médico no puede curar si no hace una carrera antes y sabe lo que se tiene entre manos. Bueno, pues eso es el grupo EPTA. El grupo EPTA entonces cogió a Paloma como sensitiva, porque no olvidemos, Paloma era vidente, no era medium, como le pasa a Aldo. Hay una distinción que, si os parece bien, y si no tú lo algo que nos lo especifica, pero era distinto, el tipo de sensibilidad era distinto. Luego había un arquitecto, había 2 físicos, porque hay que hacer mediciones de campo de físico, de la física oficial, digamos, de mediciones. Y luego Piedi, que también os puede decir lo que hace, pero yo os lo adelanto. No, cuéntaselo mejor. Os lo adelanto, pues es la que hace todas las grabaciones audiovisuales, porque todo lo que hacemos, todas las investigaciones, todo cuando vamos a casas, a lugares y tal, Piedi graba todo. Entonces no me rompen la cámara. Sí, bueno, pero a veces te rompen la cámara, pero ya sabes que no somos nosotros, somos los del otro lado. Ella me hace así y yo hago así. A quien sea. Y luego, pues bueno, yo, como has dicho, pues como el padre Pilón sabía que yo era periodista, pues me dijo, mira, tú archivos, fotografía, coordina un poco, sabes, las actuaciones, contesta las llamadas que recibimos, porque tienes que saber si es un loquito el que te llama o es una persona con problemas auténticos. Sí. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Y eso... Bueno, pues yo soy un poco ese gatekeeper que hablan en periodismo, que es el que filtra las noticias y valora en ese momento lo que vale la pena movilizarnos todos o no. Ya sabes que otra característica de EPTA, además de la de ayudar, es no cobrar nunca nada a nadie. Os lo digo y eso porque no es frecuente eso en la vida que vivimos ahora. Eso es una de las grandes conversaciones que tengo siempre con Aldo, ¿no? Que dicen... Bueno, alguien quiere conocer qué es lo que le ocurre en casa. Bueno, pues primero siempre hay que adelantar, ¿no? Y una de las virtudes de EPTA, es cierto que os llegarán, a cambio de esto... ¿Cuántos casos os pueden llegar? Entiendo que ya ahora menos que... No, que ahora en porque épocas, menos... ¿sí? No, en absoluto. Es decir, eso viene por rachas. Hay un mes que podemos tener 3 casos, por ejemplo, y luego, pues... Y además vienen como por racimos, os digo. Es decir, hay, por ejemplo, tandas de hospitales, tandas de niños... tandas de personas mayores, es decir, es como si vinieran, ¿sabes? Teatros, por ejemplo, pero a lo mejor que te vienen en un mes 2 teatros y dices, pero bueno, ¿y por qué? Os digo esto porque viene como por rachas también. Pero en el buzón de entrada de lo que es EPTA, pues fácilmente eso tiene que estar respondiendo a 40, 50 mensajes. Claro. Y te estoy hablando semanalmente, más o menos. Sí, bueno, y yo ya... No, pero es muy interesante porque, por ejemplo, Piedad, todos recordamos muchas veces, creo que de las imágenes, de las pocas veces, de las pocas ocasiones donde se ha podido captar algo potente dentro de una cámara, porque siempre es muy esquivo. Cuando nos ha ocurrido algo en Cuarto Milenio, la gente me dice, ¿por qué no lo has grabado? Pues porque estás en todo menos para grabarlo. Estás intentando racionalizar lo que está ocurriendo y a mí no se me ocurre coger la cámara del trípode y ponerme a grabar qué es lo que está pasando ahí. Tú te quedas absorto mirando. ¿Sabéis lo fantástico que fue una investigación con Nacho tocando el piano? Y el espíritu encantado poniéndole la mano aquí y resulta que Nacho estaba sintiendo eso y Paco Pérez Caballero me dice, pero se está moviendo la cortina, se está moviendo la cortina, claro, porque había una persona detrás de la cortina del otro lado que se estaba moviendo encantado y fue... ¿Tú sigues siendo escéptico, No,
No es que siga No, siendo era ese- antes, era yo, antes. yo sigo. Era antes. No es, claro, yo Estás- ahora creo mucho en esos portales dimensionales. Que vamos a hablar hoy sobre eso. Pero el portal Pero es- dimensional. Pero es un hecho. Novelerías. Es un hecho muy interesante porque hay muchos que sí que tienen explicación, pero hay otros que no tienen absolutamente ninguna. Claro. Y no sé qué es lo que me pasa, que cuando pongo a grabar el... Fíjate que yo las vamos a llamarlo las psicofonías, lo suelo hacer con un teléfono móvil o con un iPad. Y habitualmente siempre Eso me sale es- algo. No, pero Aldo es como un efecto Ya la imán. psicofonía. Y he llegado a tener, me acuerdo siempre, en la estación de Canfrán, absolutamente en soledad, que estábamos en Milenio Live, que era el programa que estábamos haciendo en directo. Solamente había 2 coches de la Guardia Civil y hubo un barullo de la estación con gente gritando, pero durante un cuarto de hora se quedó registrado. Y fue alucinante. Pero es que yo lo estaba escuchando a la vez. Y eso era imposible. Entonces hay cosas que son absolutamente imposibles. Tú comentas lo de Daroca. En Daroca apareció el dibujo de una niña que estaba, dice, toma, que os lo regalo, que había un restaurante debajo. Dice, no, es la niña que está arriba. Y llevaba unas bandejas con copas en la mano, ¿no? Y justamente el sonido que se escuchó, que dijeron que se habían caído, y tú dijiste de esa niña, y llegó una niña pequeña que hizo un dibujo, ese garabato de ese personaje. Entonces, cuando se trabaja con Aldo, que yo siempre lo tengo con esa mente del grupo EPTA, me ha roto tantas veces los esquemas. La última fue en la Anda, ciudadela ya de te has Jaca. perdido una cantidad. ¡Buah! Mira, la ciudadela de La ciudadela de Jaca son 44.000 metros cuadrados. 44.000 metros cuadrados. Está lleno de pabellones, cristales y espejos, no sé cuántos puede haber. Está lleno. Oye, cogió una puerta, la puerta más compleja, bueno, no sabía yo ni que existía, empezó a subir. Por una escalera abandonada, llegó a un cristal, ¡pum! Y puso su mano, aquí está. Y era el cristal donde todo el mundo veía a esa persona que estaba poniendo la mano. Y eso es lo que... Bueno, una persona que intenta buscar la naturalidad en todo, pues es lo que te desmonta, ¿no? Por eso, Piedad, yo creo que las imágenes que muchos recordarán es ese baúl del monje, donde se empezaban a mover, donde cayó el cortapuros, que se ve perfectamente cómo cae desde el techo un objeto. A mí me gustaría que pudiésemos recordar, yo creo que una de las grandes joyas de las investigaciones que hemos tenido en España. Sobre todo que perduraba mucho en el tiempo y como que ese propietario de ese anticuario que había en Madrid, un anticuario muy sencillo, donde no era esos anticuarios que podemos conocer ahora, sino que era un piso muy pequeñito. sencillito, con antigüedades muy sencillas, no habría... No eran de grandiosidades. Menos mal. Y del techo cayó, al igual que llamabais el Cristo... Cristo Ese viajero. es- El Cristo Desaparecía. viajero, que empezó a moverse de lado a lado y sobre todo ese rostro, esa cabeza de una muñeca que estaba quemada, que estaba con Ay, el pelo horrible, sí. y que había como cristales detrás. Eso que incluso se llegó a relacionar con rituales de vudú en su día pero no y al es final eso. se va relacionando todo. Pero claro, ¿cuál es tu impacto? Cuando de pronto tú vas con la cámara y dices, ostras. se ha Pues movido mira, todo. yo estaba, yo grabo todo, hasta las chinchetas de los sofás, vamos, no sé cómo explicarte. Entonces, esa noche habíamos salido a cenar y a la vuelta yo, como siempre cerraba porque dejaba las grabaciones, pues entonces, claro, había cerrado la puerta de la cocina esa. No había quien la cerrara porque era de las que chirrían. Bueno, pues conseguí cerrarla, puse una grabadora y me fui. Y cuando volvimos, de repente yo estaba grabando, pues la lámpara esa que se movía, pues no se movía, pero la grababa. Y esta me pegaba un grito, corriendo, que no sé qué. Y digo, ¿y qué habrá pasado por ahí? Me fui corriendo por el pasillo, porque era un pasillo largo, y resulta que había un travesaño de una cama que estaba metida en el cuarto al lado. Digo, bueno, pues he salido, no pasa nada, no se os ha caído la cabeza, no montéis tanto pollo. Y entonces, a través de eso, pues empecé a grabar el travesaño. Al fondo estaba la cocina, que la puerta estaba abierta, y no había abierta. Y fue la casualidad o causalidad de que yo estaba grabando. Yo normalmente cuando grabo, cuento hasta 7, pues hay que cortar de un lado u otro y tal, pues coger más largo y en ese momento que estaba haciendo yo 5, 6, 7, no sé por qué me bloqueé y en ese momento cayó. Que es Si cuando- llego a darle al dedo, no lo pillo. Porque vosotros llegasteis tras dolor de cabeza de muchos investigadores, incluso la policía científica llegó a ir,
también de Policía No, Nacional hicieron claro, parte de el un baúl del caso. monje, no. Pero que esos son bulos, rumores. Que no lleva a ir nunca. ¿Qué La va? policía. Bueno, eso Pero sí fueron lo hemos grupos visto también a muchas veces, investigar. pero no hay. No, vamos a ver, grupos tampoco porque no existen. No existen. A ver, Bueno, claro, vamos en a aquella ser época no. claros. Hay que unirse más Es decir, con que esto. haya alguien que hubo después que nosotros, que estuvimos 6 meses investigando este caso y nadie sabía que estábamos ahí dentro, porque nosotros cuando investigamos, punto en boca, es decir, no vamos diciéndolo por ahí ni dónde estamos, porque si supierais los sitios que hemos estado, Sí, mejor no saberlo. oficiales y no oficiales, que nadie se entera ni nadie contamos. Y si yo lo cuento el caso en algún libro mío, cambio los nombres, cambio esto, porque no se puede contar. Sobre todo si vas a sitios emblemáticos, que lo que menos quiere la gente que nos ha dado acceso es que contemos y demos pelos y señales. ¿Entendéis el tema? Bien. Entonces, en el baúl del monje estuvimos 6 meses investigándolo. más. Nosotros solos. No hubo nadie que investigara el fenómeno. La policía científica, olvídate, porque la policía científica, ¿por qué iba a ir a una Almoneda para un fenómeno paranormal? Ni se la llamó ni estuvo. Tú estás, me parece, confundiéndote con el caso Vallecas, que la señora siempre alegaba Bueno, ese sí que la policía Bueno, había había ido y acudido, sí. había levantado El acta, sí. pero bueno, era un poltergeist. Es Sí. lógico que si la Claro. policía va y ve un fenómeno, levante Claro, no, acta claro, de ese claro, fenómeno. ocurrido en otra. Otra cosa es el origen de ese fenómeno. Que ella decía que era que su hija estaba poseída por el diablo y era un poltergeist como la copa de un pino. Te quiero decir que era ella la que estaba causando toda la fenomenología. Pero claro, como ella se dedicó a ir a las televisiones, a las radios, diciendo que su hija, pobrecita mía, había muerto poseída por el diablo, pues entiéndeme. Sí. Entonces ella alegaba como una prueba máxima de veracidad que la policía había ido una de las veces a su casa y que había visto que en una alacena donde había copas se abrió la abría la alacena y se copa. empezaron a caer las copas. Pero es que eso para nosotros es un poltergeist, eso no es el demonio ni posesiones diabólicas, a ver si tú me entiendes. Entonces, bueno, te quiero decir que ese es el único caso que nosotros sepamos que ha estado una policía, y no digamos científica, vamos, tomando huellas, no te quiero contar. Vamos, tú le dices eso a un policía y se te ríe en las barbas, vamos. Es decir, tú crees Bueno, que debe... mira, en Zaragoza ha habido varios, ¿eh? Fuera, Donde sí que han estado. yo te digo que Sí, sí, aquí sí. A en nosotros Madrid, la policía no, en no. nosotros y en 30 y tantos años que llevamos, nunca ha habido la policía que haya tenido Lo que que ir a ocurre es ningún que caso. sí, en el baúl del monje, la caída del cortapuros, eso sí fue analizado por sí, balística. eso sí, Sí, pero el las imágenes, fenómeno, sí. la filmación de Piedi se llevó a balística a la policía, que son los que Javier tienen... Sierra, Javier Javier Sierra nos pidió una copia para llevarla, que un amigo suyo era un experto en balística de la policía, para analizar las imágenes y comprobar primero que era verdad la proyección de eso, porque era una habitación muy pequeña que no tenía ni agujeros en la pared, en el techo ni nada, ¿no? tenía Es nada. decir, se materializó. Y valoraron la velocidad con la que había caído el cortapuros. Pero eso fue porque a instancias nuestras que pedimos el favor a la policía esta científica de que nos hiciera la valoración de la balística del cortapuros. Pero no porque ellos No, fueran. y bueno, primero nos llamaron a Sol y a mí. Y entonces, pues nada, nos metimos ahí En un programa de Javier en un Sierra. programa de Javier Sierra. Entonces llegó un señor de barbas al lado con una cara mal genio que no te cuento. Tremendo. Y dice, buenas tardes. Digo, y este debe ser el policía. Y digo, pues mira qué cara trae. Y digo, a lo mejor cree que hemos estado haciendo chapuzas ahí y tal. La miramos de reojo, ni caso. Bueno, pues pasó, este señor, nosotros no habíamos pasado todavía, y cuando pasamos ya nos dijo Javier, pues sí, este señor y tal, y sí, pues verdaderamente no ha habido ninguna prueba porque eso es imposible. Uy, digo, ahí está, pues lo podía haber dicho antes, que nos ha tenido en vilo todo este tiempo. Y sí que no habían podido mover, o sea, ver que eso se hacía realmente por el peso que tenía el y la velocidad con que caía, porque además caía original, sí. Vertical, sí. Porque además era la persona que ya le había ocurrido en diferentes Claro. sitios de antes. O sea, se Sí, yo lleva lo sabía, consigo. gracias a mí, mira tú. Sí, y además fíjate, pero también os digo, Pero siempre, poquito a poquito lo siempre que sacaba, tenemos ¿eh? un caso hay que hacer el histórico. Es decir, sobre todo si sospechas que es un poltergeist, esa persona ha tenido que causar fenómenos, porque en poltergeist el fenómeno está vinculado a la persona, no al lugar. Entonces, donde va la persona va produciendo los mismos fenómenos, a no ser que él solucione su
su problema interno. Pero porque inconscientemente. Inconscientemente lo hacen. Y lo ¿eh? difícil cuando vas, si hay muchas personas, es descubrir cuál es el que está haciendo eso, porque como todos son muy normalitos, pues dices, bueno, ¿cuál es el que sin darse cuenta está organizando este lío? Entonces tienes que ir separando la familia, pues es muy largo. Es muy pesado, ¿eh? Investigar un poltergeist es muy pesado. No es tan fácil. Porque si el fenómeno es del más allá, Aldo nos simplifica mucho la tarea. Porque claro, si hay algo, lo ve enseguida. Y si hay alguien que tiene problemas... Estoy hablando del más allá, ¿eh? De los del otro lado. Porque con Aldo cuando dice, sí, porque veo, digo, pero ¿de aquí o de allí? Porque claro, para él es también muy natural. Hombre, para nosotros también, pero llega un momento que la terminología hace que le tengamos que preguntar, ¿verdad, Aldo? ¿Pero de quién estás hablando? ¿De aquí o de allí? Dice, no, de allí. Digo, bueno, vale. Es que el tema cambia, ¿no? Bueno, te seguimos, sí. Es decir, que es muy temeroso, Aldo. Muy temeroso. Hay una cosa muy interesante de Aldo, que esto lo aprendí con él, ¿no? Aldo lo que hace es moverse, y digo, bueno, ¿pero por qué te mueves? Y dice, no, es que el que se mueve y me sigue es con el que yo puedo interactuar. Y el resto es como un bucle. Y me perturba mucho, lo he contado muchas veces, cuando me dices, no, es que aquí hay una persona que está en un sillón, que está en una mecedora, que está tocando una pared, que está subiendo unas escaleras, y es un bucle continuo. Claro, para ellos no hay ni tiempo, ni hay espacio, ni nada. Entonces eso me choca y me rompe mucho. Y dices, no. Dice, y con esta persona es al que vas y al que acudes. Claro, porque es que eso es, digamos, lo que es la impregnación, que es un registro que se repite inalterable una y otra vez, como si fuese una imagen proyectada. Eso es, escapando a las leyes de la física que nosotros tenemos, responderá a otro tipo de física que lo condicione. Pero en cambio, la presencia, el fantasma, el espíritu, como quieras llamarle, parece ser que no se corresponde a lo que nosotros conocemos como tiempo y espacio. No tienen eso. Tendrán otro tipo de leyes que desconocemos. Pero ese espíritu, ese fantasma, sí necesita algo, sí busca algo, sí quiere algo contigo. No siempre habla contigo. O sea, igual te ve y te dice, te estoy viendo, pero no quiero hablar contigo. Y pasa por completo de ti. Pero la diferencia entre la impregnación es eso. La impregnación es una imagen que se repite una y otra vez. Y es lo mismo. No hay ningún tipo de interacción ni nada. Pero con el espíritu del fantasma sí hay. Te conoce, te quiere decir algo, o se da cuenta que tú le ves y quiere aprovechar la ocasión para decir algo. Perdona, te iba a hacer un pequeño inciso. Cuando has hablado de impregnación, lo mismo que tienes la impregnación de algo que ocurrió allí, que están metidos dentro de un bucle, también tienes la impregnación sonora. Por eso en Belchite se siguen grabando bombardeos, ¿sabes lo que digo? Es como la memoria de la piedra. Claro, y tú grabas cosas de una estación, pero es que eso a lo mejor ocurrió en otro tiempo, ¿eh? Y lo que tú haces es grabar esa impregnación que ha quedado ahí, que suele ser en momentos de, ¿cómo te diría yo?, muy agudos, de dramas, de cosas así. Y por eso te digo que cuando hay veces que lo que grabas, en el sonido de lo que grabas, es impregnación. No es que estén allí todos esos muertos en la estación gritando, ¿entendéis? Si no eran vivos que estaban gritando por el tema que fuera, pudo haber sido un accidente ferroviario, puede haber sido... Y eso ha quedado en el ambiente de suspensión como las ondas de radio o las hercianas. Ahora mismo nos están rodeando aquí las de radio y las hercianas y no las vemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el decodificador que hace que esa impregnación, esas ondas hercianas se hagan visibles con un televisor, o las auditivas, las ondas de radio, si no tienes un transistor o una radio tampoco lo puedes oír. Pero están aquí flotando entre nosotros, aunque no las veamos ni las oímos. Eso sería el tema de la impregnación. Y además es interesante que tú ahí no puedes hacer nada. En la impregnación no, pero la impregnación es como... Muchas veces es como un bote de perfume, que siempre pongo el ejemplo, se acaba el perfume y sigue oliendo el perfume, sigue oliendo hasta que en un tiempo parece que va caducando, porque es que en el fondo, enlazando con lo que dice Sol, nosotros como humanos somos energía. Entonces la energía, más allá de nuestra humanidad, sigue siendo energía, y el sonido es energía. Entonces la energía tiene que tener otro tipo de leyes que van mucho más allá de este cuerpo físico, mucho más allá. Y lo que a vosotras de investigaciones... ¿Alguna vez os ha marcado decir, esto se nos va de nuestro control? ¿El qué? ¿Que han salido fuera de nuestro control alguna vivencia que hemos tenido?
No, pero bueno, con el Es que sé lo que va a decir. Ah, bueno. ¿Con qué? No, las experiencias tomó que nos conmigo, hace no digo vivir más. Aldo Bueno. cuando conecta con algún tipo de personas. A ver si me entiendes. Dificilillas, vamos a decirlo así. Dificilillas. Nada de malignas, Era por un mon- favor. no, que maligna existen. no, era un monstruo. No existen. Los espíritus malignos no existen. No, ¿Estás de acuerdo conmigo? Era un Existen judío aquí. del siglo XVI. Bueno, los Aquí. malignos ¿Te das están cuenta? aquí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo Claro. se trata Es eso? verdad, yo le pregunto a Aldo, digo, bueno, pero ¿tienes algo que maligno, algo que te pueda dar miedo? Y dice, no. Vamos. No, y es lo que tú No me sabes, parece. Nacho. O sea, siempre No. te he dicho, yo no me llevo nada cargado a casa, no me Nada. llevo nada, no. O sea, y con ellas, por ejemplo, siempre después de las investigaciones, pues cenamos como unos benditos. Y a dormir. dormimos como Y unos tú lo has benditos. visto ya en las investigaciones también. O sea, nos tomamos una cerveza fantásticamente y nada. Entonces, no ocurre eso, ¿sabes? Lo que sí es cierto es que cuando conseguimos conectar, porque no siempre hay una garantía de que haya una conexión con esa persona, porque hay muchas veces ellos te pueden percibir, pero no quieren hablar contigo. Pero tampoco tienes la garantía de que tú les caigas bien. Y más aún, no tienes la garantía de que si tú vas a un sitio donde hay algo e intentes ayudar, esa ayuda sea bienvenida. Porque ese plano es muy parecido a este, en cuanto a que si yo no te caigo bien, por mucho que yo insista, tú vas a hacer caso omiso de mí. Y si yo voy con gente que está intentando un poco sacar esa información también, por conexión, ellas también le van a caer mal. Y por conexión, José Luis el físico, que también es muy escéptico en muchas cosas, está en un rincón y ese personaje comienza a insultarle. Resultado, una persona muy alta, Insulta más o menos mucho. como tú, pues con las piernecitas así. Bueno, pero esto es lo que nos ha pasado muchas veces en investigaciones de esos portales que se pueden llamar, que es cuando se coge con nanoteslas, que se suele medir, y de pronto los campos magnéticos se alteran de una forma brutal. Tú estuviste conmigo en la Ermita Durante, un sitio donde tú entras con 15.000 nanoteslas, que vamos a poner que es la parte más científica, y con un solo paso cuando entras te subes a 48, 50.000. Entonces eso te puede pegar un bofetón tan tremendo a personas sensibles. Yo por desgracia o por gracia, yo no tengo esa sensibilidad. Pues a mí me encantó ese Tampoco sitio. tengo ese interés, la verdad, en ver, pero claro, a una persona sensible, esto es como la cueva, ¿te acuerdas? Claro. En la cueva de Villanueva, que se te volvió completamente loco el péndulo. Pero claro, son lugares marcados y son lugares además que coinciden, ¿no? Que desde tiempos prehistóricos siempre los ha utilizado el ser humano para iniciar sus ritos. Pues mira, en ese caso, por ejemplo, en la ermita, para mí fue una sensación fantástica. Yo siempre les digo a mis compañeras, cuando me siento bien en un sitio, ya cuando abro la antena, digamos, cuando hago... Sí. Si me siento bien, me siento muy, muy bien, pero también hay sensaciones que son un poco pesadas, que luego no me las llevo a casa ni nada. Yo puedo sentir la mala energía, por ejemplo, entre comillas, mala energía de la persona que intenta contactar con nosotros. Pero eso se acaba cuando se acaba la experiencia. O sea, yo tengo mi protocolo, que es una cosa importantísima. En el grupo tenemos un protocolo. O sea, no llegamos a un sitio y decimos, por las barbas de Ra vamos a conectar con el séptimo cielo. No. O sea, eso para nosotros es indisciplina, es desconocimiento y es una falta de respeto también a esa otra realidad. Y sobre todo es una falta de respeto al propio grupo. Entonces lo que nosotros hacemos es que primero... Claro, o sea, hacemos todo eso. Primero, al llegar que al eso lo hace sitio... José Luis, ¿no? Sí. Ahora mismo, sí. Pero nada más... Pero ahora estamos y yo. Claro, nosotros hacemos, mientras José Luis no está, pues hacemos... Ya, nos toca. Es que, Somos Pluriempleo, polivalentes. es que te cuento un poco cómo es la historia. Hacemos todos un poco lo de todos. Cuando llegamos a la Quitando casa, este no. cuando llegamos a la casa o al sitio donde nos llaman, lo primero que hacemos es una toma de contacto con quienes están. No entramos arrasando en la casa porque eso es parte también de nuestro protocolo. Tú no puedes entrar arrasando una casa ni a un sitio, por muy investigador que te creas, ¿no? Luego, en ese contacto, hay un momento en el cual dejamos a Sol y Piedi y yo, o si está José Luis, pues nos vamos a investigar un poco, cada uno con sus herramientas, porque Piedi y yo pues vamos con el péndulo, o a veces con las varillas Piedi, y José Luis se va con su aparataje, que es aparataje físico de verdad. O sea, no estamos hablando de Spirit Box ni de latas de tomate que tienen No. antenas ni nada de eso, no. O sea, es Nosotros aparataje físico, es de física nuclear. Magnetómetro. Exacto. Y ese aparataje muchas veces es fascinante cuando coincide la medición, digamos, Sí. natural nuestra de Piedi y mía con lo que tiene José Luis. Después de eso, hacemos una evaluación de lo que es el caso. Y lo último es la investigación que me correspondería a mí. Pero primero tenemos que deslindar
las causas físicas, las causas familiares, los malos entendidos, la mala interpretación de un fenómeno que puede tener causas físicas, que eso condiciona mucho, la realimentación familiar para crear un fenómeno que no existe, para tapar cosas, porque en el grupo tenemos una labor psicológica bastante fuerte también. Y al final, si se tercia, que no siempre se tercia, pues la actuación psíquica, digamos. Iba a hacer un inciso para aclarar un concepto. Yo soy de las que aclaran conceptos, porque para la gente, la mayoría de las veces la gente tiene, a veces, que yo llamo, no es falta de información, es desinformación. Tiene una información extraña sobre, entonces cuando les pasa algo, interpretan eso que les pasa, y nuestra labor es quitar nubes de la cabeza de la gente, ¿eh? Es decir, lo que tú hablabas de puerta adimensional, eso es una creencia que existe por ahí, pero el hecho de que el campo magnético sea bajo no implica que eso sea una puerta adimensional, ¿eh? Porque nunca es cero, es decir, el campo adimensional. Vamos, en la medición del campo magnético. Entonces, te lo digo porque hay gente que piensa que estos fenómenos, como están causados por seres del otro lado, pues entonces es que sí, tengo en mi casa, ¿te acuerdas? Una puerta dimensional que entonces tengo miles de muertos. Pero ahora en se mi ha puesto casa. muy de moda vórtices, Vórtices, puerta dimensional, reptilianos, novelería seres de pura luz y dura, cosas así. por favor. Eso no existe y llevamos 30 y tantos años en 35. este tema. Si ocurre unos fenómenos, pueden ser del más allá y por eso lo tenemos. Vamos, que Aldo tiene su papel, y si es un poltergeist, es una persona en estado de estrés y de conflicto el que está provocando eso. Por lo tanto, tenemos que ser psicólogos de vivos, que esa es nuestra labor, porque vosotros no sabéis la cantidad de casos de problemas familiares, de soledad, de incomunicación, de problemas de aquí, que están provocando una desarmonía en los núcleos familiares. Y cuando decía Aldo, es que Pidi y yo nos vamos por ahí, José Luis, y yo me quedo tratando de escarbar en lo que les está pasando a ellos, porque eso es lo que primero tienes que averiguar, ¿entiendes? Entonces el otro día acordaros que nos decían, sí, bueno, vosotros sois psicólogos de vivos y de muertos, y tienen razón, porque cuando Aldo entra en trance, lo que estamos tratando a nivel psicológico es con esa persona fallecida que tiene problemas también, no lo olvidemos, sobre todo porque son personas que están muy cerca nuestro, todavía no han pasado definitivamente al otro lado y por eso se quedan, por razones que ellos quieren, nunca es obligatorio eso de que es que se han quedado atascados por ellos porque no quieren pasar al otro lado por causas distintas que ahora sería muy largo de explicaros, pero que hay muchas causas por las cuales una persona fallece y puede no querer pasar al otro lado, así que lo dejo, pero dejaros de vórtices, de puertas adimensionales, de reptilianos, de espíritus malignos, por supuesto. Y de ángeles que vienen de no sé qué planeta y que son caucásicos y miden 2 metros. Sí, también. Mucho Hollywood, hay mucho Hollywood. ¿Eso no nos han tocado? No, pero no, es que es curioso. No nos han tocado, pero sí de refilón, porque acuérdate que siempre me dicen, es que lo que me dicen a mí, te acompañan 2 ángeles y digo, y son rubios y de ojos azules. Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Los ves? O que me digan, ¿no? Es que tienes una carga de luz que mide no sé cuántas cosas. Y yo digo, qué bien, si me estoy muriendo de hambre en este momento. O sea que, ¿sabes? No sé. Sí. La mediunidad es un fenómeno, pero es natural. No olvidaros que todas las personas que tienen una capacidad, como videncia, como mediunidad, como lo que queráis, de sanación, de miles de capacidades que puede tener el ser humano, son naturales, no tienen nada de anormal, de diabólico, de divino, no, son lo mismo que nacemos con habilidad para la música, para la pintura, para las matemáticas, para la relación, para la comunicación. Cada uno nacemos con un don y hay personas como Aldo que nacen con ese don maravilloso, que es la capacidad de conectar y de ver el mundo invisible para los demás. Entonces, Piedi y yo lo pasamos muy bien porque cuando Aldo conecta con esos personajes, nosotros aprovechamos y hablamos con ellos. Entonces, eso sí que os digo que vamos a ver. Le daría 20 besos a Aldo, que vamos, le damos, es nuestro niño. Sí, son mi familia, Es nuestro niño. ¿Sabes una cosa que es interesante? Y que últimamente me estoy dando cuenta por cosas que ocurren, ¿no? Que efectivamente, por ejemplo, con Sol y con Piedi,
han pasado cosas que sin yo decir que estaba el personaje ahí, ellas le han sentido o Sol le ha visto. Algo tiene que haber para que se activen cosas determinadas y que para que surjan, ¿no? Y yo sé que en ellas pues hay esa chispita de cosas que surge y que pues pueden percibir. O sea, imagínate... Bueno, a mí me ha pasado, ¿te acuerdas que ahora se nos ha puesto un poco de moda hacer experiencias espalda con espalda? ¿Te acuerdas de Y eso? nos quedamos en los sitios, Sí. Aldo de espaldas a lo mío, y él me dice lo que yo debería de estar viendo, y hubo un momento en el que, bueno, no es ver, es sentir. Es que es muy complejo de explicar, ¿no? Claro. Esto es como los aromas, como esas cortinas que son cortinas que pueden ser 2 centímetros, Sí. ¡fum! Y desaparece, y luego viene otra persona y no las huele, pero Sí. tú vuelves y sí que Sí, está las ese vuelves, aroma. sí. Claro, Sí. claro. Es que no lo sé explicar. Es O sea, que no sabes ni describirlo. Es que mira, hay una de las cosas que últimamente, no hace mucho, he descubierto que tiene que ver con todo esto. Y es que en todo el mundo de lo maravilloso y mágico que puede ser todo este tipo de realidades, no es una cuestión de creer, es una cuestión de sentir. ¿Sabes? Estoy cada vez más convencido de eso. O sea, ¿sabes el placer que yo siento cuando de repente me doy cuenta que Piedi me dice, es que está pasando esto aquí? Y le digo, yo lo estoy viendo, yo me quedo callado, no se lo digo. Tuvimos una experiencia con un personaje que se estaba encarando con Piedi, y lo curioso es que Piedi estaba conectando con él porque él estaba encarándose a ella y ella también. O sea, digamos, en un diálogo histórico curioso. Pero es que Sol, Y entrando en tanto. un teatro, se queda mirando y me dice, ¿qué hace ese hombre allí? Y yo le dije, nada, y me reí. Pero es que resulta Fue un que... cerdo. Porque yo vi un personaje que estaba ahorcado colgando de un techo. Estábamos con linternas, todo apagado. Y claro, en vez de decirme, sí. pues sí, Sol, yo también lo estoy viendo, ya me tranquilo. Claro, me dice, no, va por delante nuestro, no sé qué dices. Claro, yo dije, que mete dura de pata. Bueno. Pero tú no estabas como siempre que no eres no sabes trasladar. No, en ese acabamos de entrar al sitio. estábamos- Acabamos de estaba entrar. Aún no habías no, empezado. no estaba entrando, pero es que él, aunque no esté en trance, ve. Ya, Claro. Pero cuando él entra, primero, con todo mi cariño, es incapaz de describir lo que él está viendo muchas veces, ¿no? Él te va repitiendo por aquí, por aquí, por aquí. Noto frío, noto frío, noto frío. Entonces Siempre lo es un nota. mantra, pero le tocas está completamente congelado. La mano está completamente helada. Sí. Que es la forma muy distinta que tenía Paloma de trabajar. No tiene nada Incluso que la ver. No tiene nada que concentración, ver. que era por medio de Sí. la bola, y la tuya es más esa concentración por medio del péndulo. Que esto es muy importante, que no es que ella viese por medio de la bola de cristal, No. sino que es un medio de concentración. Claro, ella veía con la... Claro. Es que, ¿sabes lo curioso? Es que cuando entramos al teatro, Sí. y ocurre con muchos fenómenos de estos, ¿no? Cuando te están así, claro, yo lo disfruto también, porque digamos que tengo la llavecita abierta, pero disfruto que Sol esté viendo algo que en ese preciso momento yo me quedé callado y me reí. Y luego se lo dije. Río de mí. Claro, me reí, claro, porque me encantó. ¿A poco le mato? Y en otro caso, que igual, imagínate en una casa normal, una casa como cualquier persona puede vivir, pues había un niño que iba corriendo de un lado a otro y resulta que estábamos en una habitación y Sol me dice, es que tengo un frío de la espalda de la cintura para abajo, pero qué raro, ¿no? Qué frío que está haciendo aquí. Claro, veo, y el chavalito estaba detrás de su falda mirando así. Estaba detrás mío y yo no que notes el frío. Y yo le digo, pero él no me dijo que era un niño, claro. Yo le dije, si es Te lo que es dije muy después. raro, digo, porque lo es de cintura para abajo, claro, es que era un niño pequeño y yo lo notaba de la cintura para abajo. Y luego me dice, sí, es que tienes a un niño detrás. Digo, me lo podías haber dicho antes, ¿no? Porque se Pero es que así yo disfruto un poco, porque luego, claro, como ella se ríe mucho pero conmigo, vamos, ¿sabes? como un muerto de los que está Mira, viendo. Nacho, en una ¿sabes? investigación... Sí, pero unas veces te entran unos cada uno Ya. de esos que... Mira, vamos. estuvimos en un hotel en Andalucía. Ah, sí. Y claro, esto es como un ¿cómo hospital. era aquello? Pensamos que iba a ser una persona y aparecieron como 5 o 6, con lo cual yo estaba helado. Y digamos que cuando volví, cuando cerré la llave, no me podía mover. Porque resulta que como sabían que yo tenía frío, me habían envuelto con fundas de sofás, pero con 6. O sea, esto era mi cabeza y mi cuerpo era esto. ¿Sabes? Estaba así. Claro, pero es que se Seguía quedó con congelado. frío, pues, y contra- y No había claro, calefacción, no era había un nada, hotel estaba cerrado durante el abandonado. invierno. Con todo Hacía lo que un frío que encontramos no lo te quiero tiramos contar. Y este encima. pobre, cuando entra en trances, que se queda deshidratado, que tenemos que darle agua y que se queda congelado. Y claro, allí... Que nosotros no te damos agua. en un hotel, ¿sabes lo que digo? Vacío,
pues estábamos como en un hall grandísimo con sofás y tal, y allí no había un edredón ni había una manta. Y Nada. cogimos Pedrillo las Todas. fundas de los sofás Y además no te y le quejes envolvimos que eran de así florecitas. para que Sí, entrara sí, en sí, reacción. Era muy Y claro, raro, cuando Toña, este se de florecitas. despertó, se encontró que estaba como un bebé, ¿sabes? De esos que le pones todo. Y sabes lo interesante de eso, que eso me lleva a pensar una cosa que en las investigaciones que hacemos con EPTA siempre ocurre. Luego cuando acaba el caso, por muy extraño que pueda ser, la gente te dice, vaya, pero sois normales. Uy, Ah, sí, sí. eso no está hecho. Sí, o sea, no sé qué esperan, que vayamos pues con túnicas así raras o que vayamos haciendo conjuros. Bueno, la o- gente lo que espera ¿sabes? muchas veces es que tú entres a un sitio y puedas ver y puedas ponerte a hablar en cualquier momento. Sí, pero que me ponga No, con... no, pero el aspecto es que hay gente que nos abre la puerta de su Ah, casa por el aspecto. Sí, sí, sí. y claro, y dice, uy, si son ustedes muy normales. Y claro, nos miramos todos, pero ustedes que han Y decimos, pensado, sí, con señora, la túnica sí. de rapel, ¿me entiendes? El sombrero de estrellas, yo qué sé, Sí, pero sí, somos sí. normalísimos. Y eso les choca a la gente, pero cuando abre la puerta de su casa. Y luego Es- les choca que en la propia investigación Sí. pues saquemos aparataje, o sea, no la Spirit Box ni cositas así, sino aparataje de verdad, y que luego el momento del contacto con esa realidad pues no sea soy un fantasma, te vas a enterar, no, sino que es un diálogo normal, un diálogo equilibrado, un diálogo sensato, y que cuando se tiene que acabar, se acaba. ¿Sabes? Hay uno de los casos que además fuisteis el grupo de los primeros en llegar, cuando a los pies casi de Sierra Mágina, ¿no? Que estamos Belmez. Belmez. con ese océano de olivos tan espectacular de Jaén, y de pronto en ese número 5 de la casa, bueno, pues cuando tanto María con su hijo, cuando empiezan Ese es el que- a ver el- esos rostros, ¿no? Que encima empiezan a picotear. Un día haremos un programa, Aldo, de Belmez. Empiezan a picotear el suelo, empiezan a romper ese rostro que había, vuelven a encalar, vuelven a poner todo Cemento, el cemento, cemento, era y vuelven cemento. a aparecer las caras, que entra a juego el ayuntamiento, recortan, lo ponen en la cocina con un cristal y empiezan a resurgir todo ese tipo de rostros. Perdón, hay un inciso de lo Sí. que estás diciendo, porque es que la gente lo entiende. Cuando aparecen las caras, entonces Hans Bender Sí. con Germán de Argumosa y con el padre Pilón van al notario y tapan todas las caras y levantan acta Acta. notarial de que aquello no se toque en, imaginaros, una semana me parece que Sí, fue. Si 15 tengo días, yo el 15 acta días, notarial, sí. el original en casa, ¿te acuerdas que fuimos al notario Sí. a que nos dieran Ah, una el copia? Bien. notario. Entonces, el problema es, ahí se demostró que nadie había tocado eso durante una semana y, sin embargo, las caras habían mutado. Porque era el suelo, no eran las paredes de María, es el suelo, el suelo. que el suelo era de una lechada de cemento. ¿Y quiénes fueron los primeros que hicimos un análisis del suelo? El grupo EPTA, porque todo el mundo especulaba y a nadie se le ocurría hacer un análisis científico de muestras del suelo. Os digo todo esto por sentar unas bases No, desde luego. de que el fenómeno era un fenómeno real. Ahí no había ni linas, ni trato de plata, como se dijo, Sí, sí. la huella Mentira. de un zapato del 40. Bueno, esto Mira, es el unas más amado y tonterías. el más odiado, ¿no? De los grandes casos internacionales. Y que también hizo una investigación donde, sobre todo, fue muy interesante el transcurso de cómo los rostros empiezan a modificar, ¿no? Y parece Claro, que claro. si lo aceleras, empiezan a tomar vida. No, es que una de las características de las caras de Belmez era que mutaban. Es decir, que no eran caras que se quedaban estáticas una vez que afloraban en el cemento, sino que iban mutando. Y entonces un ojo pues se iba cambiando y entonces aprovechaban un ojo para, digamos... en el gigantón, una ¿Me niña. entiendes? Es decir, es un caso, primero, real. Es teleplastia, se llama ese fenómeno en parapsicología. Segundo, no había fraude de ninguna clase. Nosotros hemos estado 10 años yendo una vez al año levantando acta de toda la mutación de las caras. Hicimos análisis del suelo, que es uno que aparece por ahí por los medios, que desde luego nadie dice que es del grupo EPTA, porque ¿para qué lo van a decir? Es decir, que yo os lo digo porque es la pura verdad. Es esto. Y luego nosotros llegamos a la conclusión que había una relación directa entre María y el fenómeno. Sí. María es el gran enigma de Belmez. María es el gran enigma de Belmez. Y- Es que era muy enigmática, ¿eh? Era muy O sea, es enigmática. como A ver. todos los casos que la persona es la que arrastra con todo ello. Claro, lo que pasa es que hay siempre, en el caso ¿Echaban de las Belmez, broncas? siempre hay unas broncas nos Joder. echaba de miedo todos los años, que si le gastábamos luz, que si le, bueno, es tremenda. Así que María de fácil no era nada No, fácil. no tenía ¿eh? mal humor. El padre Pilón llegaba allí y siempre decía, qué simpática María, y nosotros le Decíamos, decíamos, pero ¿qué? Pater, ¿cómo simpática? Pero si es que nos ladra cada vez que venimos.
Y eso que nos conocía de todos los años, vamos, que no había problema. Pero, ¿cuál es el tema de Belmez? María, no cabe duda que era el elemento creador de las caras, pero siempre hay la dicotomía. María era una especie de enlace entre el más allá y el más acá, y que la utilizaban para la creación como una mediumnidad que tenía ella para dibujar las caras desde el otro lado, o bien era un poltergeist, porque María era una mujer muy atormentada, muy difícil, y ella debía tener problemas que nunca hemos conseguido en 10 años que nos los contara. Os lo digo porque hemos estado hablando con ella, tratando de sonsacarle. Nunca. Y nunca sospechamos algunos de los problemas que ella tenía, pero que nunca jamás los hemos dicho. Pero nunca llegamos al fondo. Al fondo no. Y puede ser que ella fuera un poltergeist. Así de claro. Porque tú, Aldo, nunca has sentido ahí nada. Yo estuve ahí en la casa. Sí, estuve y... Además, hace poco volviste. Sí, y con María tuve... Este verano pasado, ¿no? Estuvimos juntos cuando el aniversario... Cuando el hace aniversario, 2 años, ¿no? sí, cuando ya había muerto María. Hace 2 años. Y mira, la experiencia en la casa, estando con Sol, recuerdo que fue muy rara porque se me ocurrió la brillante idea de sentarme en su sofá. Y claro, María para mí es la clave de todo, Claro que... Y había, digamos, por decirlo de algún modo, algún tipo de remanente ahí, pero me pasó una cosa que nunca me había pasado. Había una puerta, nos acercamos a la puerta, nos abrieron la puerta y lo que le dije a Sol, no pude levantar la cabeza al tercer peldaño. O sea, el tercer peldaño me quedé ahí, no pude levantar la cabeza. O sea, tenía la sensación que si yo levantaba la cabeza, a lo mejor, no sé, no te puedo decir si iba a ser ella la que iba a estar ahí, pero por algún motivo no pude ir. Y recuerdo que se lo dije a Sol y nos fuimos y Sol me preguntaba, ¿pero estás bien? Y yo le dije, sí estoy bien, pero... Me preocupó porque no te había visto nunca así. O sea, no porque pude. luego tenemos la foto en la chimenea, ¿te acuerdas? Con José Luis y esto. Sí. Pero Y ¿Y tuviste que salir? Sí, salimos de allí y cuando nos fuimos yo me quedé un poco con la frustración de no haber levantado la cabeza, pero es que llámale un extraño respeto, pero inducido por algo que no pude hacerlo. Y recordé que cuando conocí a María, que siempre lo cuento, yo fui con una grabadora de la tienda del espía, pequeñita, y me la puse aquí porque yo quería grabar todo, pero no quería parecer el típico raro que va a sacar la información ni nada, sino yo quería grabar el momento para mí. O sea, no quería investigar ni nada, sino guardarlo para mí. Y estuve allí y me llamó mucho la atención porque me dijo si yo le traía algo para ver, porque tenía problemas en las piernas y tal. Y cuando me levanté, me dice, pero quítate lo que tienes en la espalda. Yo me quité un bomber de estos, de una chaqueta de estas circulares de los 90, me la quité y la puse. Y me dice, no, pero quítate lo que tienes. Y le digo, María, yo no tengo nada. Sí, tú tienes algo. Y tenía una mirada muy, muy potente. Sí, es que María era muy especial. Y entonces le digo, María, no tengo nada. Y me dice, sí. Y le digo, María, ¿cómo sabes que tengo algo si lo tengo? Y me dice, pues porque me lo han dicho. Entonces me quedé mirándola y le digo, ¿quién? Me miró así, agachó la cabeza para un costado, hizo así y me volvió a mirar. Yo me levanté, fui a traerle la infusión, que en la cocina era un poco rudimentaria, y pensé, aquí hay algo. O sea, esa mirada, Nacho, es la mirada que reconoces en las personas, no en los fantasmas de carne y hueso, sino en las personas que realmente viven una circunstancia peculiar. Y María la tenía ahí. Tú lo pasaste mal allí. Me desconcertó. No, yo, ¿sabes? No lo pasé mal en cuanto a que yo no... Bueno, yo solamente te he visto pasar una vez mal y tener que salir, que fue en Belchite. Claro. En Belchite, claro. Por la mañana, tú ya estabas... Vino José Luis, además. Tú estabas un poco regulero, ¿no? Sí, y luego por la noche sí. hicimos una prueba conmigo y hubo un momento en que dijiste, yo me tengo que ir de aquí. Sí, porque y Paloma ya me dijo, es entrar en una ubicación diferente, es un mundo diferente. En cuanto tú pasas, te cambias de ¿Sabes qué mundo. pasa, Nacho? Que es una cosa que, por ejemplo, nos pasa cuando vamos a investigar a hospitales o algo así. Yo no tengo ningún título de médico ni nada, pero esos personajes del otro lado, por algún motivo, se piensan que si tú les estás percibiendo, pues todos ellos intentan acercarse. Y entonces te conviertes como en una especie de oficina de información para esta gente y te cansa, te agota, porque quieras que no tú tienes que... Yo no soy otra cosa que un teléfono y como un teléfono que soy tengo que estar en buenas condiciones para que la comunicación sea efectiva, para que mis compañeras puedan traducirlo a las personas que están ahí, las implicadas, las que necesitan esa información. Pero claro, soy un organismo físico.
Entonces me puedo cansar, pero no es que me esté cansando porque haya una mala energía que se apodera de mí ni nada, sino simplemente porque como ser humano... No, pues tú acabas cansado, ¿eh? Claro, me canso. O sea, me canso porque es un momento que... Aunque sean 10 minutos, pero para ti muchas veces es como una paliza. Claro, pero muchas veces porque nos ha ocurrido en un caso, por ejemplo, conectar con una persona turbia y tú sentir sí, esa energía turbia y sentirte incómodo, porque es como... Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si tú tienes una... Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si mi voltaje es de 220 y me topo con alguien de 480, me voy a sentir raro. O es como cuando si te acercas a una calefacción que es muy potente, pues te choca, te incomoda. Pero también te incomoda porque aunque yo esté en un segundo plano cuando estoy dando la información, porque yo paso a un segundo plano y me convierto en un teléfono, yo tengo unos códigos éticos y de respeto que yo planteo. Cuando te topas con un patán, es complicado a veces y sobre todo contenerles, porque muchas veces ellos piensan que pueden arrasar con todo, que pueden insultar a mis compañeras, que pueden hacer todo y no. Si tú quieres hablar, vas a hablar, pero en los términos que aquí se te plantean. No, pero es cierto lo que está diciendo. Hay personas, a mí me pasa, ¿no? Que parece que te absorban la energía y te dejan completamente desmontado para todo el día. Hay gente que puedes tomar un café y a mí me deshace. O sea, me deshace, me dejan completamente destrozado. Claro. Vivos. Claro, No, claro. y no levanto cabeza a decir, bueno, no sé qué han hecho, pero yo ahora mismo no tengo fuerza ni de andar. Porque absorben, hay gente que absorbe energía. energía. Pero vivos, ¿eh? No estamos hablando de muertos. No, Porque digo, los muertos tienen una energía que no necesitan para nada la nuestra. Esa es otra máxima que hay que y además es una cosa interesante porque cuando evaluamos el otro lado, decimos esos los difuntos, los que están del otro lado, y no nos damos cuenta que esos antes han estado como nosotros Claro, aquí. claro. Y que probablemente a nosotros nos tocará estar allí. Claro. Que algunos seguiremos nuestro camino, otros nos quedaremos, quién sabe, eso depende de cada uno y su circunstancia. Pero ese otro lado no es... No. O sea, mantienen esos nexos humanos y sobre todo los que hay en contacto con nosotros, que están en esa especie de interfase, pues tienen eso, mantienen esas características. Pero hemos podido con asesinos y con asesinados y Uy, con sí, ¿te gente acuerdas de- difícil y con pederastas. Os podríamos, aquí tenemos un panaché de personajes del otro lado, pero algunos increíbles. Y nos han amenazado, Y nos han amenazado, nos han insultado y al final hemos podido con todos. Yo no recuerdo a algún personaje que se nos haya resistido. De 2 horas de estar hablando con ellos y tal, y al Perdona. final pidiendo perdón, dando las gracias. En Granada 4 horas. 4 horas estuvimos y 3 viajes. Pero al último 3 4 viajes a Granada tuvimos que hacer con un personaje. Y acuérdate, Aldo, cómo lo pasaste tú. Ya, sí. Aquel además- fue de miedo. es Y del que siglo XV nada menos, el tío. ¿Tú? Estaba en un bucle Tú. desde el siglo XV. ¿Que la tomó conmigo? Y lo sacó Aldo. Bueno, no, lo sacó, vamos a ver, lo sacó Aldo porque este personaje utilizó a Aldo para contar Claro. todos sus problemas. Entonces tenía unos problemas, pues tenía pues, un ego terrible, una soberbia terrible, un odio terrible a la Isabel la Católica, porque claro, es la que entró en Granada y tal, que le iban a quitar su palacio, Piedi que tenía los ojos azules y que entonces ¿Cómo yo? era una espía de la Isabel la Católica, tú no eres de aquí de esta yo decía, tierra, decía. Vamos a, entiéndeme, terrible. Pero mira- ¿qué saldo? No te preocupes. ¿Pero cómo me va a preocupar si es una fiera? Pero ¿sabes lo curioso? ¿Cómo Lo se curioso es puso? que nos pasaron 2 cosas bastante raras. Sí, rara. La primera, que cuando llegamos, Sí. yo me fui a dar un paseo por el sitio para ver si... Porque ya era la segunda visita que habíamos hecho, entonces... Tercera. La tercera, Bueno, perdón. sí, la tercera. Y yo quería ver si lo veía este personaje. Y claro, voy por un punto, le veo y digo, lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer la experiencia aquí porque está en esta zona. Curiosamente, cuando las llevé a ellas para ese punto y les dije, lo vamos a hacer aquí, las dos me dijeron, no, aquí no. Porque sentían el te choque. ahogabas. Sí. Era una sensación de cargador, Digo, aquí el ni se ambiente te ocurra, cargado, digo, aquí no, yo que era no en el estoy. mes de julio. Sí, era, y estábamos con las ventanas con abiertas, las ventanas o sea, con lo cual abiertas, había corriente de aire. y era ¿sabes? una sensación de angustia. Era un palacio, te quiero decir que las dimensiones no era un apartamento. Y era una cosa angustiosa. Y me dice, no, tenemos que hacerlo aquí porque es aquí. Ni el loca, sitio". yo no estoy loco. Y luego hubo un detalle muy curioso también, que en plena investigación, cuando más se alteró todo, es curioso, o sea, sabéis, cuando hay un caso real, el ambiente por algún motivo que tiene que ver con algo físico muta. Las características del ambiente es como que se cargan de otra forma, el sonido es otro, el silencio es otro, es como que parece ser que el hecho mistérico, parapsicológico, como quieras llamarle,
se adueña del contexto para producirse, ¿vale? Y es como que toma, es otro tipo de atmósfera, otro tipo de ambiente. Y en ese tipo de ambiente, cuando estábamos en la experiencia, yo estaba intentando contenerle a este personaje porque era bastante... ¿Cómo bastante? Era bastante terrible, era misógino, prepotente. Por mí mostraba un desprecio absoluto, ¿sabes? Y ahí es donde Claro. empecé a meterme con él. Pero porque ¿sabes qué pasó? Claro, Paloma no está ahora, no tengo más remedio que ser yo el apoyo de Aldo, ¿no? La que dialoga, porque él no puede contestar y preguntarse es a sí que mismo. se le metió dentro, hay que explicárselo. Pero No, es que nos estuve llegó a acordado, es que preocupar se lo tragó. porque era un hombre muy violento, el personaje. Aldo pegaba golpes con la mano, que se le puso la mano así cuando terminamos la sesión. Que te lo dije, quítale la mano, que mira cómo Claro, va. pero yo no le podía quitar la mano porque era el Porque te judío. pillaba. Pero ¿sabes Claro. lo curioso? Que hubo un momento en el cual hubo tal densidad y antes de la experiencia yo mismo verifiqué que la cámara de Piedi estaba perfecta. Ah, sí. Todo, batería, todo. Que para esto nos quedamos sin batería 2 o 3 veces. O sea, lo típico que ocurre. Sí, normalmente. Pero en el momento más encarnizado de este personaje, en el momento en el cual Piedi comenzó a decirle cosas, la cámara dejó de funcionar. Y no funcionó. Y estamos Pues hablando de una cámara encima de que me está alta gama, enseñando, Sí. me quedó sin Sí, cámara. o sea, fue Yo lo maté de milagro. cuando acabamos la experiencia, Y luego la encendí la cámara, muy bien. sí, Y otra vez, y bomba. cosa que nos ha pasado ya alguna vez, ¿sabes? Y entonces, Pero ¿cómo una cámara se puede se puede apagar por uno? Bueno, es que no se oyen los gritos, claro. Mucho mejor que no. Bueno, metiéndose No que, los explique. que cómo le hablábamos de frente, siendo mujeres. Sí, sí. Y yo le digo, pero no ves cómo vamos vestidas, si es que somos de otra época. y hasta hubo clariescencia también, olores Sí, raros, olores o sea, fue raros, ruidos. O el criado que vino, el primero, el pobre que Sí, le había cortado las pobrecito. manos porque había mirado a las señoras de la casa y este señor le había cortado una mano. Vamos, es que era un personaje como no os podéis ni imaginar. Pero bueno, mira, eso es terminamos cultura. pudiendo con él. Que yo siempre digo Diciendo eso, que... es cultura. Porque claro, cuando empezó a meterse con Aldo, yo salí. Claro, ya me enfadé. Y le dije, ¿cómo? Pero si no te das cuenta que gracias a Aldo puedes estar hablando, que gracias a Aldo tal... Aldo te está dando cariño, te está proporcionando esa capacidad que no tendrías si no estuviera él. Es que no sabes lo de la... Y entonces me dice, ¡ay, qué horror! Esto es un sortilegio que estáis Ay, sí, haciendo. me acuerdo del sortilegio. Sí. Claro, es una palabra antigua preciosa, ¿no? Y digo, ¿cómo sortilegio? Porque él pensaba que era magia oscura, claro, la que estábamos haciendo con él. Pero mira, terminó pidiéndonos, ¿te acuerdas? Perdón. Terminó yéndose de la mano nuestra. Que se fue. ¿Te acuerdas? Terminó dándonos las gracias, shalom al final. Bueno, la gracia. Oye, que sí, que se fue y nos dio el shalom. Lo que pasa es que a ti te había hecho polvo la cámara. Eso desde luego. Porque Y a luego José vino Luis le Madrid dieron unos y le tembleques dijeron porque que lo qué tenía había aquí al hecho lado con la también. cámara Sí, para sí, haberla sí. estropeado de esa manera. Y digo, O sea, José Luis también. Sí, lo sí, siguió. José Bueno, Luis estaba José allí, Luis se era metió un- con él, pero... Se marchó. José Luis Ese en cuanto vio la cosa... era un espía moro. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces... tiene una espía de la reina católica. Y se fue al otro extremo del salón. Y claro, yo veo que el personaje va donde está él. Y lo veo a José Luis que se comienza a sentir incómodo. Yo no lo dije, pero estaba así. Claro, porque el otro lo estaba mirando y estaba como diciendo, a ver, te voy a dar. Porque la actitud era esa. La actitud era de, somos unos intrusos. Nos queremos llevar a lo que hay ahí. Nos queremos llevar lo suyo. Pero al final se fue. O sea, ahí ya no hay nada. No, pero además se fue, entiéndeme, sometido totalmente. Te quiero decir que agachó a los ojos. De 4 horas, hijas, que Sí, vosotros sí, no... bueno, pero yo pienso que si Y lo con la consigues cámara al pegada Ya ha al final, dejado de Roja, ocurrir nada allí. para nosotros Para sí. nosotros, sí. Digo Claro, para nosotros. claro, ya. Sí. Versión oficial, no sé. Ya. Versión EPTA, ahí no hay nada. No hay nada. Menos mal. Yo no vuelvo. Dejo ahí el tema. Aldo, tú tuviste hace poco una experiencia en el Palacio Linares. Cuando fuiste además con uno de los grupos de los viajes de la nave, ¿no? Sí. Que sí. te quedaste completamente impactado. No es una de las zonas que tú hayas trabajado más, pero pum, a ti te tocó. Sí, y es curioso porque además recordé haber estado que mis compañeras estuvieron allí, que a mí me habría encantado cuando ellas estuvieron, porque era el palacio... Lo hubiéramos pasado bomba Claro, contigo. y era el palacio ya absolutamente mistérico, sin luz, como lo vivieron Claro, ellas. como lo vivimos nosotros. Pero claro, yo Con lo que me linternas. encontré allí, además del hecho de sentirme observado, es el hecho de pensar, estoy viendo a alguien que me está viendo, que le importa un pepino a toda esta ruta, que está mirando todo esto, que está intentando decirme algo, que se está intentando acercar, que la guía oficial, que claro, evidentemente cuenta la historia, entre comillas, del palacio, se está cruzando, ver que el personaje
se sitúe en un costado, mira a la guía como diciendo, es que tú no importas, ver cómo se va acercando, sentir, Nacho, esa cosa que cada vez me pasa más, que es percibir la clariescencia, el olor. Un olor rico a perfume antiguo, muy antiguo. ¿Mujer o hombre? Mujer. Una mujer. Y es que me hace recordar lo del baile, que bueno, es que a veces pasan cosas bonitas también, ¿eh? Pero luego lo cuento. Y sentirme, Nacho, como atrapado en un momento de historia, que eso es fascinante, ¿sabes? Pero claro, estaba con la gente de la ruta y yo tenía que hablar. Y entonces fue el momento en el cual era, a ver cómo gestiono esto con esto otro. Porque el personaje era muy interesante y desde luego no daba miedo para nada, en absoluto, pero para nada. La ropa que llevaba era... ¿Era gordita y feucha? Ah, entonces ya sé quién es. Ah, Y- En el Palacio de Linares, gorda y ya, feucha, ya. por no decir La una, bigotuda, que además tenía bigote. Eso, no lo he dicho yo. Pero que claro, lo Ya curioso, sé quién era. es que cuando se los conté, la bigotuda. claro, vino el feedback y me quedé un poco así. Claro, Pero esa experiencia fue así, pero cuando Piedi me ha mirado es porque en el misterio también hay experiencias que son súper bonitas y hemos tenido experiencias muy bonitas. Sí. Cuando os he contado que me quedé envuelto con las mantas de los cubresofás, pues después, cuando acaba la experiencia, estamos guardando todas las cosas Sí, yo me acuerdo. y había una escalera fantástica y me quedo mirando la escalera y veo una mujer vestida con un vestido verde, rubia, con los ojos así como verdes, que me mira y me hace esto. Y me dice, quiero bailar. Entonces, absolutamente empanado, le digo a Sol que me estaba diciendo es eso. que te vimos fascinado. Hijo mío, si es que se te Se notaba te notaba un muchísimo. montón. Venga, ya. Mirando así la escalera, digo, ¿qué está viendo este? Pues Que está tontas, totalmente, vamos, no te digo. ¿sabes? En trance, pero en otro tipo de trance. Sí, otro. Sí, sí, no, pero es que fue muy curioso. Y le digo a Piedi, y entonces me dice Piedi, sube, baila, y se pone a hacer Pero, así. ¿qué quieres bailar? Sube. Y como si estuviese dando palmadas para que yo bailase, ¿sabes? Entonces fui subiendo y fue bonito porque Era monísima. nuevamente son los dos planos. Mona. Yo las veía a ellas abajo, a José Luis y a los demás que estaban mirando. Entonces yo sabía que eran como mi ancla, lo que estaba viendo. apoyo. Pero yo me estaba acercando a la mujer esta, sentí el olor de perfume de los años 40, de los años 50. Lo digo así porque era recuerdo el perfume de mi abuela, que era un perfume así como muy floral, muy rico, pero muy discreto al mismo tiempo. Y recuerdo que se puso, pues te diría que a la altura más o menos como de esta botella, ¿vale? Sí. Yo sentía, yo estaba nervioso, o sea, y siempre me sentía, mi voz era como de hablar y de ponerme, ¿cómo estás? Porque no sabía qué decir. Y entonces me dijo, quiero bailar, y volvió a hacer esto. Y yo le dije, ya, pero yo, y entonces me dijo, yo quiero bailar, pero no podemos bailar ahora porque tú estás ahí, yo estoy aquí, pero ya bailaremos. Ya bailaremos. Y se giró, hizo así y se fue. Y es curioso porque fue la primera vez que me ocurrió que alguien de ese lado me diga, ya lo haremos. Y hay otros que me han dicho, ¿no? Ya te buscaré, ya te esperaré, o ya te daré pan, o cositas así. O sea, es como que se van dándome esos recaditos y yo digo, pues guay, si me voy ya... Pero tú te lo has llegado a encontrar a alguno pones, de estos, pones un mercado de estos con tanta personajes cosa. en otra ubicación a la misma persona. No, exactamente, no. No, cada lugar tiene sus no. personajes. Sí, porque además tienen un Distinto. sentido de estar en ese lugar. De por estar algo. en ese lugar, sí. Hay un grado de pertenencia. Pertenecen a la Sí. historia del lugar. Lo que sí ¿entendéis? ocurre, lo que Es sí decir, puede ocurrir es que si por ejemplo hay un personaje que está ligado a Sol, pero a Sol por motivos de familiares, Familiares, si Sol se va a otro piso, él puede ir porque Claro, es Sol. pero la que- vinculación claro, es conmigo. Claro, sí, pero nos han ocurrido casos bonitos de que el misterio está allí, que es deslumbrante, pero que hay algo bonito en eso, ¿no? Hasta ahora siempre, gracias a Dios, yo no tengo personajes en mi casa. Claro, Vamos a ver. no. Pero la película sí. Ah, bueno, la película de Fenómenos, pero eso es una ciencia Yo ficción. cuando la vamos. veía esta con un novio que se llamaba Carlos. No, perdona, un marido ¿de qué que se van llamaba estos? Carlos y que estoy yo Si no me lo atontada, perdida. creo. Que vamos a ver que yo he tenido marido y estoy viuda, pero te quiero decir, pero en la película es que tengo una obsesión con el tal Carlos. Oye, que- qué tal la experiencia Fenómenas? No lo sé porque nosotros no hemos Oye, grabado. que nosotros no No, hemos grabado. pero la gente sabe que sois vosotras. Ah, bueno, bueno, pero claro. bueno, pues es una anécdota más en nuestra Ah, vida. pues sí que- Ay, qué bien quedo con estas palabras. No, pero es verdad. Sí, es estás decir, que hablando vamos muy a bien, ver, habla muy bien, es algo sí. que nos propusieron, que asesorar un poco la Que terminología, no por hicieron ejemplo, ningún que caso. utilizan de parapsicología. Algunas cosas tuvimos que corregirlas del guión. Muchas. Muchas porque no nos gustaban.
Incluso llegamos a decir que si no las corregían nos salíamos fuera del proyecto. Bueno, os dejaron, que no es fácil muchas veces en el guión modificar. Sí, porque es que lo que habían puesto en el guión era tan insólito, tan, ¿verdad? Que a mala idea, en contra incluso del grupo, que además no era verdad nada de lo que habían puesto el guionista. Pero guionista. Era una guionista que contratada por la productora, porque con la productora la verdad es que la relación ha sido buena. Muy buena, vamos, sí. El productor, el director, las actrices, todo es un encanto. Sí, Estoy hablando de que tú me has preguntado que la experiencia vuestra. La experiencia positiva a nivel de personas encantadores todos. Bueno, no todos. Sí. No todos. Estoy pensando en alguien, no tengo por qué decirlo. Pero tú sabes también quién. Sí. Ah, ya has caído. Hombre, he caído del árbol, no te preocupes. Vale. Pero con los demás encantadores. Vamos, las 3 actrices son un encanto, porque hemos estado hablando con ellas montones de veces, se han reído con nosotros. Te quiero decir que... Pero es un reconocimiento a toda la trayectoria y a tantos Yo creo años que en no. Sí, claro que sí. Yo creo que ha sido ¿cómo te diría yo? Una idea que han tenido, porque la película es comercial. Es decir, que la película... vamos a ver, el reconocimiento es que nosotros somos, hombres, las actrices son protagonistas de la historia. Lo que pasa es que la historia, pues bueno, pero mira, yo siempre cuando me preguntan esto, en la película, ¿os acordáis de Poltergeist de Spielberg? Pues es lo mismo. La primera mitad era bastante coherente pero con la parapsicología. Lo último no y luego tenía empieza nada a desbarrar, que ver. Empieza, ¿te acuerdas? La niña que se mete en la televisión, el cordón umbilical es medio sanguinolento del techo para recuperarla, los muertos saliendo del cementerio indio por los quedaba pasillos. Muy bien para el miedo. Que sí, pero que eso, pues lo mismo, y era una película de Spielberg, hay que decir. Pues esto es lo mismo, es inspirada en lo que hacemos, solo ligeramente, pero bueno, es una película entretenida y de miedo y bueno, pues como tiene que ser las películas. Y sabes algo, Nacho, yo creo que una de las cosas que hemos sacado en claro con EPTA es que realmente el miedo no es efectista. Claro. El miedo verdadero no es efectista, nada efectista, por eso es tan potente. Nunca nos tenía mucha miedo. gente... Eso os iba a preguntar ahora. ¿El miedo? Nunca. Si sabes y conoces el tema, ¿por qué te va a dar miedo? Vale, Claro. ¿los muertos nos hacen algo? No, a nadie. Sol, pero al comienzo tampoco. ¿Al comienzo de qué? Cuando empezasteis con todo. No, porque cuando empezamos todos en el equipo ya veníamos pues fíjate, Piedi, que venía de Sesma, de los ovnis y de todo esto. Los ovnis que nos echó la policía. Y yo ya llevaba también Anda tiempo que no con mi corrimos. padre Pilón llevándole la maleta y aprendiendo, porque es que no olvides, la auténtica información es la que te quita el miedo. El miedo lo tienes por desconocimiento. Claro. La persona que tiene miedo es miedo a lo desconocido, pero cuando ya lo conoces y sabes lo que es, pues no tienes que tener miedo. Mira, más miedo podría darnos a cuando incorpora a un personaje, empieza a dar botes o empieza a insultarnos o empieza tal, y tampoco nos da miedo ni nada. Eso muy poca gente lo conoce de ti, Aldo. De verdad, ¿eh? Yo creo que de aquí, yo diría que prácticamente nadie. Es que es la mediunidad de Aldo. Es que no sé si se puede llegar a contar. Yo sí que lo sé, pero igual lo llevas un tanto más. Todo es un proceso, reservado. claro, todo es un proceso. O sea, no. Yo separo siempre esto que a mí me ocurre con el hecho de ser un pavo real, el hecho de ponerme medallitas y todo eso, porque de esa gente hay que desconfiar, de todo ese fantasmeo, por decirlo así. Y lo que a mí me ocurre, y cada día lo noto más, es la primera enseñanza siempre es para mí, cuando vivo todo esto, porque no dejo de observar una realidad humana que ya ha pasado a otro plano. Y porque, Nacho, una cosa que les dije a Piedi y a Sol, ¿no? Y muchas veces, y es que cada vez más me planteo qué pasaría si yo fuese ese fantasma, qué pasaría si yo fuese ese espíritu, qué esperaría. O sea, que me vengas a investigar y te vayas y me dejes y adiós, gracias, me sentiría mal éticamente, me sentiría mal como persona moralmente. Entonces, si a mí me ocurre esto, por algún motivo me ha tocado, entonces si me ha tocado tengo que intentar hacerlo bien. Y en ese sentido, el código para ayudar. Claro. O sea, y lo que es muy sencillo. O sea, yo no puedo intentar disfrazar de diablo lo que es una persona necesitada. ¿Sabes? No puedo intentar. Pero tú en esos casos luego te acuerdas
No, pero se no. lo contamos. Lo graba y por como eso siempre. estoy yo también. Sí, claro. Es Y por eso paso las vergüenzas después, claro. Y O por como eso, con vosotros pero- también, pero ¿sabes? tú no eres... Pobrecito con- mío. No, yo le saco todo el vídeo, Piensa no me que si pierdo una. incorpora un tío que, porque ya sabéis cómo es Aldo, bueno, si no le conocéis es un, Sí, sí, lo es veo, un lo cielote. hace todo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que incorpora un personaje mal hablado. Pues tú imagínate, por ejemplo, Quita un unos mal hablado. tacos. Entonces, claro, cuando Piedi le pasa la grabación, este se pone de 20 colores, claro, porque dice, y yo he dicho eso, y yo he hecho eso. Pues Pero, sí. pero el equivalente es, por ejemplo, en las investigaciones con Cuarto Milenio, cuando me da el Condemor, que pongo las caras que pongo Sí, y me voy sí, caminando por allí. O sea, porque es que es como. Es mi manera. Como yo paso a un segundo plano, no me siento protagonista de nada, pues luego cuando me veo, digo, pero madre mía, o sea, es que yo me daría risa a mí mismo, ¿Y ¿sabes? y cuando se enamoró? ¿Y cuándo se ¿Cómo? enamora? Porque- ¿No te acuerdas en el teatro? Que se no, Ah, que se no, enamoró, no, se era, volvió, era se volvió, Paloma. sí, Paloma. La que, era Paloma, que estuvimos en un teatro que había el fantasma de No un, nos de hemos un reído. actor que iba vestido de húsar, ¿sabes? Con sus galones, sus ¿Y este lo entorchados. incorporó? ¿Eh? Este lo incorporó, ¿te acuerdas? Claro, sí, tú le incorporaste Mira, y incorpora diciéndole este. a Paloma, oh, sus pestañas son como farolas o Me no sé caía la qué, los cámara. ojos. Y mira, y Paloma diciendo, este tío palma, pero ¿qué me está diciendo? Y claro, lo estaba diciendo Aldo, claro, porque había incorporado al Es húsar que además ese, estábamos en el al teatro en una guaperas, zona, mira. en un palco, que era el palco dedicado a las conquistas furtivas de la época. Sí. Que luego nos enteramos que era ahí, Sí, claro. sí. Y este tío, pero bueno, pero tú es que hiciste de galán con Paloma aquel día. Pero Oye, bueno, pero eso que hablaba muy bien. sí, sí, sí. Con acento de la época y El todo eso. acento se de la te- se te época, dio con muy bien, ¿eh? unas palabras del siglo XIX maravillosas y tal, y Paloma ya diciendo, qué tío más plasta, por Dios, qué tío más plasta. Y digo, hija Paloma, que te está diciendo cosas preciosas. Claro. Sí, pero este tío, ¿por qué? ¿Te acuerdas? Y teníamos, oye, es el único caso yo creo que hemos tenido, que hemos dejado a toda la compañía ahí ensayando, ¿Así? porque no quisieron irse. Había, Ninguno. Ahí había mucho. Era, mucho percal. ¿os acordáis? Bueno, los que sois mayores, porque si no, Lola Membrives, que era una famosa actriz de teatro, y estaba allí con todo su elenco, y entonces pues les dijimos, bueno, pero aquí no hacéis nada. Así seguimos ensayando. Claro, te quedas con los ojos cuadrados, ¿comprendes? Dices, ¿cómo que seguís ensayando? De que cuando los vivos hacían una obra que no lo hacían bien, porque no hablaban bien, tenían que mover más. Digo, si hablan todos así con la boca así, ¿qué más da? Bueno, estaba furiosa, decía que qué desastre, ¿verdad? ¿Te Sí, acuerdas? sí, que qué desastre de Nosotros actores somos los que- actuales. y- Que sí, ellos eran pues, los hija, actores, ¿qué quieres? actores Es lo que hay. pues adecuados. Y que entonces que no se iban. No. Bueno, pues les dejamos allí. Sí, sí, Es no. el único sitio Estaban yo muy creo que les contentos hemos los dejado. pobres. Ah, bueno, Sí, no. No, que hubo alguno más hemos soltado por ahí. Pero un momento, ¿Sí? descuido, cállate. Sí, pero sabes, es que es curioso porque cuando ocurre esto, también yo tengo que estar sentado y tranquilo. Porque es como otra disposición. Porque, por ejemplo, con el programa, pues me tengo que mover, entonces es como otro tipo de utilizar la antena. Sí. Pero lo que sí es interesante es que sientes. Lo que yo siento cuando ocurre esto es que es como que ellos hiciesen esto. ¿Vale? Es como que se acercan mucho. Tú sientes toda su. Sientes el perfume, sientes la manera de hablar, sientes todo. Entonces sale tal cual. Pero es fascinante, ¿sabes? O sea, y sé que parece una locura, pero es que es así. O sea, cuando hay, cuando no hay, no hay. Y eso es una cosa que lo decimos muchas veces, ¿no? Cuando no hay algo, pues le decimos a la gente. Y muchas veces ellos esperan que tú les digas que estás encontrando con el arcángel no sé cuántos. Yo nunca he visto un arcángel. ¿Cuál es el futuro del grupo EPTA? Pues seguir, Aldo. seguir. Sí. Una cosa os quiero decir. Los niños ven. O sea, que si el niño te dice que tiene un amigo, no se te ocurra decirle eso es una tontería, niña, no sé cuánto, porque le puedes hacer mucho daño. Él está viendo. Normalmente hasta los 8 años por ahí, luego ya no ve nada. Qué importante lo que estoy diciendo, ¿eh? Claro, es que son cosas que hay que decir a la dejarles, gente. Sí, porque no, nunca les es que hacen daño. tienen Encima los tenéis informaciones raras. entretenidos, hijo, ¿qué más queréis? Y además sin cobrar. Por eso te digo, nunca les llevéis la contraria. Bueno, sí, yo me acuerdo con una nieta mía que decía que tenía otra familia con 5 años. Bueno, pues dale recuerdos, pero vente a merendar. La niña seguía allí, acá un rato, y hemos llegado, qué bien. Bueno, pues a los 3 o 4, no, a los 2 o 3 meses ya se le pasó. Le pregunta a su madre qué tal la familia, dice, no, sí, ya no va. Ah, bueno.
Pero es que es una etapa de ellos, el conocimiento que... Y los perros también, mucho cuidado con los perros, ¿eh? Los perros que también. esos ven que se matan. Ya os contaría yo. Los animalitos. Sí, a nosotros en algún caso cuando nos llaman, ¿verdad? Y dice, no, es que claro, el perro se queda mirando a un punto y les digo a estos, aquí hay algo. Digo, porque Los perros cuando un ven perro se queda... Más que los, fíjate, que los gatos, que Sí. son los que más se quedan. Pero los gatos también, ¿eh? O sea, Los gatos también, sí. pero el perro No, es pero más- el perro es más se sensible. queda de muestra. Vamos. Sí, sí. Pero no ¿Y os sirve de guía a vosotros los animales también? de guía a qué Por ejemplo, sentido. Aldo, Sí, mira, para o sea, enfocar a algún sitio. sí, o sea, es que de hecho ha habido perritos que han hecho labores muy bonitas, ¿eh? Sí. Pero perritos del otro lado. Sí. Ah, bueno, nosotros, Ah, nosotros hemos tenido mascotas que han venido a ayudar aquí a los muertos que se habían los quedado. niños de a los 10 niños, años. a los niños, mascotas de ellos. O sea, tienen sentimientos. Y se tienen los llevaron. sentimientos Y se los llevan. Se los llevan. Jugando y tal, les hacen pasar. Precioso, tuvimos un caso Sí. precioso. Que era su propia mascota, claro. Claro. Y además luego lo comprobamos. Lo que os digo es que cuando tenemos un caso hay que hacer la historia previa. Es decir, la historia del lugar. Si es una casa, quién ha vivido antes. ¿Entendéis? Hay que hacer toda esa labor de información porque muchas veces lo que luego percibe Aldo tiene su origen en ese pasado. Puede ser alguien dueño de la casa que se haya quedado, que no se haya querido ir porque considera que sigue siendo su casa. Eso tenemos así, pesado se pone, su ¿verdad? casa. Son muy pesaditos. Muy pesaditos. Y claro, el convencerlos de que eso ya no es su casa. Es que han tirado mis retratos, ya no hay ningún retrato mío en la casa. Pues claro, Pues si pues te si lleva... acuerdas de ese. Sí, es que no creéis que con lo que os cuento es que no lo acuerdas? hemos vivido, es que lo hemos vivido. Entonces, claro, dices, pero es que a lo mejor este Quítalo, señor ha porque muerto hace nunca 10 ves. años. ¿Cómo puede pensar? Hombre, puedes tener un retrato de recuerdo, pero no los retratos que él tenía. Pero si además se portaba fatal con la familia, claro que quitaron todo en cuanto Le se quitaron murió. todo. Lo preguntamos a la pobre nuera, ¿quieres algún recado para tu suegro? Como diciendo, Ay, no déjame se en le paz, ocurre más que yo yo. voy ahora Yo a hablar dándole con mi patadas, que se cónyuge calle. desde el otro lado, ¿sabes? Porque creo que era bueno, el señor era fino. Pero te ves, es decir, que hay gente que fallece y que los recuerdas toda la vida por su bondad y por las cosas, que eso lo tenemos todos, seres queridos en el otro lado. Y luego tienes otros seres queridos que lo que no quieres para nada es ni que estén en tu casa ni acordarte No, que de estén ellos. bien, que estén bien. No, Esto es como lo de guardar objetos. ¿No? Sí. Cuando Aldo viene a casa o otras personas dice, pero ¿cómo puedes vivir con cráneos, con objetos de muerte, con vendas de momias egipcias? O sea, tengo ahí un compendio de relación con la muerte brutal. Y dice, bueno, ¿Y pero cómo, esto... ¿Y cómo te relacionas tú con la muerte de verdad? Pues fíjate, es como un... No. Es como un cara a cara hacia algo que va a llegar y lo tienes que asumir, lo tienes que racionalizar. ¿Pero lo asumes bien? Sí, creo que sí, o por lo menos lo intento. Pero también estamos en un mundo que no asume la muerte. Ah, bueno, Y la claro. mayoría nos consideramos inmortales en algún momento Uf. u otro de nuestra vida. Error. Claro, y al final, por mi trabajo, tú ves la muerte violenta cuando no le toca, ¿no? Como decían los romanos, los auros, que son los muertos fuera de hora. Y a mí me toca ver, pues casi en mi día a día, las personas que fallecen pues en condiciones muy drásticas. Y al fin y al cabo, pues es una lotería y es una suerte el poder estar ahora mismo aquí compartiendo, ¿no? Y debatiendo. Pero el tener muchas veces dicen, bueno, pero eso es como un atrecho, que tú tienes unos cráneos, no, son cráneos reales, son cráneos autopsiados, son cráneos de personas, y realmente es un cara a cara con la muerte. Es si vas a acabar en esto, hagas lo que hagas. Tienes que naturalizarlo. Pero lo que hay que tener muy presente que esos restos humanos ya no son la persona. Correcto. Así que otra de las recomendaciones, vamos a dejar de venerar tanto el cuerpo físico, incluso el cuerpo de nuestros seres queridos. Ya no están en ese cuerpo, ya no están en el cementerio. Sí, para Donde arriba. menos fantasmas hay es en el cementerio. Daros cuenta, os pongo un ejemplo muy fácil. Una persona muere, se queda muy vinculada a su cuerpo físico, aunque haya salido ya de él. ¿Qué pasa? Pues que al poco tiempo, si se queda al lado de su cuerpo físico, ve cómo se pudre y sale corriendo. Entonces, donde menos fantasmas hay, es donde hay restos humanos fallecidos. Pero muertito, sí. El ser querido a lo mejor se queda en tu casa porque está preocupado por ti. ¿Qué vas Eso a sí, hacer? eso Hay mucho, ¿eh? Y tenéis que tener mucho cuidado cuando muere un ser querido, no estarle dando la lata.
Ay, ¿para qué te has ido? Ay, que me has dejado sola. ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? Porque lo retienes. Porque los retienes. Ellos te quieren y entonces se quedan preocupados. Y entonces en vez de ir a donde tienen que ir, se quedan a lo mejor... En ese umbral que no saben hacia dónde acudir. ¿Me entiendes? Y no es bueno para ellos. Si tú les quieres... Ayudarles a continuar No tenemos bien. que ser egoístas. Tienes que hablarles porque te oyen. Es decir, no te preocupes, yo me voy a arreglar perfectamente. Tú sigue tu camino. Ya sabes que te quiero muchísimo y nos vamos a ver allí. Es decir, que yo comprendo que vosotros que no os movéis en este ambiente, os cuesta mucho asumir esto que os estoy diciendo. Pero es la pura verdad. Cuando se nos va un ser querido no tenemos que ser egoístas. Tenemos que quererles de verdad. Y quererles de verdad es que sigan su camino. No decir, claro que les echamos de menos, pero es un problema nuestro, egoísta. ¿Entiendes? Y si tú quieres de verdad a esa persona, tú lo que no puedes ser es egoísta. Bueno, os doy este mensajito porque es que tenemos mucha experiencia de correos, de gente que nos escribe y ha muerto solo y qué voy a hacer ahora. No ha muerto solo, todos morimos solos. Pues si mueres en un hospital, pues aunque estés rodeado de 10 personas, el tránsito lo haces tú solo. Nadie te acompaña en ese primer momento. Luego sí, nos acompañan, nos esperan, nos ayudan, es decir, que estar tranquilos. Pero tener esa idea muy clara del amor de verdad. El amor de verdad. Yo lo digo porque como yo lo he vivido ya varias veces, muertes de seres queridos míos, por eso... Es la dificultad de cómo afrontar ese momento. Pero hay que afrontarlo con esa generosidad. Luego tú lo puedes pasar fatal, eso no tiene nada que ver. A nivel de dolor, a nivel de añoranza, a nivel de echarles de menos... Pero claro, les echas de menos físicamente porque ya no los vas a tener a tu lado, ese vacío lo tienes siempre. Pero sin embargo, tu pensamiento tiene que ser positivo porque ellos nos saben muy bien lo que pensamos y lo que sentimos. Tener cuidado. Totalmente. ¿No? Yo creo que estoy Totalmente. dentro de Lo tu que más línea. ellos perciben es el sentimiento y el pensamiento. El es lo sentimiento del pensamiento. Por eso podéis seguir hablándoles, ellos os escuchan perfectamente. Y por eso siempre decimos que no hace falta que te venga maestro Babalao Quintino cobrándote 400 euros para decirte que te conecta con un ritual no sé cuántos con tu ser querido. No hace falta nada de eso. Tú puedes conectar con tu ser querido tú directamente. Te va a escuchar a ti. Y el otro te va a escuchar al bolsillo. ¿Sabes? Sí, bueno, eso sabemos muchos sitios donde hemos estado, ¿verdad, Piedi? Que nos reciben y nos llaman porque ha habido alguien, ya os podéis imaginar qué tipo de persona, que les han dicho que tienen la casa llena de espíritus malignos. No uno, lleno de espíritus malignos. Por todos lados. Y luego ir nosotros y a lo mejor no ver nada. No ver nada, o sea, simplemente un problema familiar con gente con determinadas características que es gente muy fácil de aprovechar para sinvergüenzas. Sí. Bueno, y que les venden amuletos, les venden fotocopias de la Virgen, de no sé qué, símbolos, la mano de Fátima. Bueno, nosotros hemos ido a casas que tienen de todo. ¿Tú sabes lo que es de todo? Pero sabes, Nacho, imagínate vender una fotocopia de la Virgen. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas? Una fotocopia de la Virgen que les costaba 150 euros. Sí. ¿Ves? O sea, ya me dirás tú. Son carísimos. Y esto se reduce a algo muy sencillo. Si yo me muero en este momento, Nacho, y aparezco por aquí, vengo por aquí a Medium a divertirme, si de repente alguno de vosotros se asusta viéndome, de nada me va a servir que me hagáis misas, que hagáis círculos de sal en el suelo, porque si yo no creo en nada de eso, no va a servir para nada. Y hay mucho fantasma que se dedica a hacer eso y a meterle a la cabeza a la gente que la manera de quitarse de todas estas entidades, espíritus, almas, como quieras llamarle, pues es hacer todo eso. No, eso es teatro. Lo único que necesitan es lo que está aquí y lo que está aquí, nada más. Nada más. Y darles cariño siempre, Claro. aunque estén, ¿sabes? Aunque hayan muerto hace tiempo. Y Sí, hablar esa con ellos, si esa te relación escuchan. la sigues teniendo con ellos. Lo que pasa es que, claro, es muy triste porque como no les puedes ver, vamos, Aldo, yo no tengo ni ninguna cosa, pero yo no les puedo ver, pero sigo hablando con ellos, sigo contándoles mis cosas, pidiéndoles ayuda y si te quieren, pues harán lo posible por ayudarte. Están ahí. ¿Qué mejor ángeles de la guarda que
que tus seres queridos. Pero si son como ángeles de la guarda, esa gente que, el ángel de San, ¿te acuerdas? San Gabriel y San Miguel y no sé qué, digo, pero si tienes a tu padre, a tu madre, en el caso mío también a mi marido, pues qué mejores ángeles de la guarda que esos que me han querido y me siguen queriendo, y yo les sigo queriendo. Es absurdo. Pensarlo un poco con lógica, porque el más allá tiene una lógica bastante, ¿eh? Totalmente. No creáis que eso es un caos, para nada, pero para nada. Tiene su lógica, y casi siempre es una lógica de amor, de cariño. Funciona muy bien el cariño. Incluso los personajes que tú, Aldo, digamos, incorporas o conectas con ellos, lo hemos comentado muchas veces, ese deseo nuestro de ayudarles, ese amor desinteresado, porque imagínate, pues lo perciben perfectamente ellos. Claro. Y la mayoría te dan las gracias, por Sí, haberles sí, sí, ayudado. sí. Así que eso es muy importante. Pues creo que ha quedado un programa más que muy bonito, de verdad. Muy bonito, sobre todo con este mensaje final que me parece importantísimo para Yo creo que sí. momentos de duda y momentos tan complicados como es esa separación del cuerpo y el alma. Muy difícil. Y os quiero dar las gracias, por supuesto, mi querido Aldo, con estas encerronas que yo siempre le hago. Y Que no, que lo hemos pasado muy bien. Piedad y Sol, de verdad que sois maravillosas. Bueno. Y que os quedan cientos de